Bueno, ya estamos transmitiendo. Y ahora somos bastantes. Silencio, ya estamos transmitiendo. Bueno, vamos a ver si alguien se conecta y mientras tanto vamos a recordar cuál es el nombre de esta clase. Hermana Irene. Nada, hermana, ni tantito. ¿No? Ajá. Ándele, ya ve para qué sirven las notas. Muy bien. Las buenas nuevas del COVID-19, según el COVID-19, el mensaje oculto del Mesías. Un libro escrito por el rabino, ¿quién? Isaac Shapira. Y bueno, ahorita estamos en el capítulo número 1, ya llevamos varias clases y tuvimos 2 clases de introducción. Y el capítulo que estamos estudiando se llama el coronavirus y el Mishkan, ¿ok? Bueno, pues vamos a recordar un poquito de lo que hemos visto en este capítulo. La primera clase vimos primeramente qué era el Mishkan. ¿Y qué era el Mishkan? El tabernáculo que ¿qué? El santuario móvil que mandó construir Hashem. Ok, que el Eterno ordenó construir. ¿A quién se lo ordenó? A Moshe. Muy bien. Y dijimos que esto sucedió después de un evento. ¿Cuál fue ese evento? El pecado del becerro de oro. Esto se hizo para reparar el pecado de idolatría que el pueblo había cometido. Entonces el Eterno se enojó mucho con su pueblo y al punto que los quería destruir, pero Moshe intervino y bueno, entonces se iba a hacer una reparación de ese pecado que habían cometido, de esa transgresión. Y posterior a eso el Eterno dice, bueno, pues voy a continuar con este plan, con este proyecto, con llevar al pueblo a la tierra prometida, pero mi presencia va a habitar ahora en el Mishkan y les ordena construir, pues les da todas las instrucciones precisas y muy detalladas de lo que se tenía que hacer. Dijimos que pues hoy en día nosotros también somos responsables de construir un Mishkan, que eso ya no va a ser algo físico, sino que estamos aprendiendo de qué se trata. Vamos a construir también una tienda, también un tabernáculo, o vamos a construir un un templo, porque después del Mishkan, del tabernáculo, pues vino el templo, ¿verdad? El primer y el segundo templo. ¿Se trata realmente de un edificio o de qué se trata? Entonces es lo que estamos aprendiendo durante este capítulo. Y vimos que en las Sagradas Escrituras hay patrones o hay modelos que podemos aplicar a nuestros días. Y uno de ellos fue precisamente este del becerro de oro. Y dijimos que así como el pueblo de Israel pecó, nosotros también caímos en este pecado, pues de idolatría o de corromper la identidad del Eterno y de su Hijo. Porque eso fue precisamente lo que hizo el pueblo. ¿Qué dijimos que eran los pecados que habían cometido? Aparte de la construcción, ¿qué más implicaba este pecado? Ok, sí, pero ¿qué más? ¿Cómo lo construyeron? Dieron ofrendas. Entonces ellos se desprendieron de sus cosas y aportaron para que se pudiera construir. Entonces ese fue el primer pecado, que ellos estuvieron dispuestos pues a participar y a dar sus cosas pues para que se pudiera construir. Y bueno, ya la construcción y sobre todo atribuirle al becerro, que era el becerro quien los había liberado de Egipto. Entonces se estaba corrompiendo pues el Eterno al decir que el Eterno era pues como ese becerro, o querer atribuir algo que el Eterno había hecho a una imagen que había sido creada. Y dijimos que bueno, la imagen de nuestro Mesías ha sido también corrompida.
y pues nosotros hemos participado de ellos, conscientes o inconscientes, pero también promovimos una identidad o un personaje creado. Aunque a lo mejor suena un poco fuerte o nos cueste un poco de trabajo, sabemos ya nosotros que nos referimos no a nuestro Mesías, sino a esa identidad falsa o a ese personaje que se creó y que se utiliza pues en el mundo y que se ha utilizado por más de 2000 años para adorarlo, para enseñar, para promover enseñanzas que quizá pues sí, que no están apegadas a lo que está aquí escrito. Se recaudan fondos con esa imagen y bueno, entre muchas cosas más que ustedes ya saben. Entonces nosotros también hemos cometido ese pecado y dijimos que también requeríamos de reparar ese pecado. La reparación del pueblo de Israel fue la construcción del Mishkan. ¿Cuál va a ser la reparación que nosotros vamos a hacer hoy en día? También tenemos que construir un Mishkan. ¿De qué se trata ese Mishkan? Eso es lo que estamos descubriendo. Y dijimos que lo que tuvieron que hacer primeramente fue que cuando ya se iba a construir el Mishkan, así como aportaron para el becerro de oro, ahora tuvieron que aportar ¿para qué? Sí, ya de una vez que pasan por ese proceso de Teshuvah, entonces ahora todos iban a traer sus ofrendas, en hebreo terumá, para que pues se construyese ese tabernáculo. Entonces estudiamos en la primera clase esa palabrita de terumá y dijimos que son las mismas letras que forman la palabra ¿cuál? Torah, ajá, más la mem, que en los sabios judíos es la letra del Mashiach, del Mesías. Entonces tenemos las palabras de Torah más el Mesías. Y dijimos que entonces nuestra ofrenda ya no va a ser una ofrenda en especie, como ellos cuando presentaron, pues, que oro y que lino y cabello, pelo de animales y todo lo que presentaron, ya no lo vamos a presentar nosotros así, sino que nuestra ofrenda que vamos a utilizar para reparar nuestro pecado va a ser la Torah y el Mesías. Esa es nuestra ofrenda. Entonces, ¿cómo lo aplicábamos? Pues llegamos a la conclusión en la primera clase que Torah y Mesías o Mashiach, ustedes mismos lo dijeron, que para ustedes era pues enseñar la identidad correcta del Mesías desde lo que está escrito en la Torah o sí, presentar al Mesías desde la Torah o enseñar Torah pero armonizándolo con las enseñanzas del Mesías, encontrar esa unión, ¿verdad? Pero hacerlo con estos dos elementos, Torah y Mesías, que es en lo que está basada nuestra ofrenda hoy en día para poder reparar el Mishkan. Y vamos a seguir aprendiendo de este capítulo y hoy tenemos otro modelo o otro patrón diferente donde comprobamos que realmente lo que nosotros vayamos a hacer tiene que estar, pues los cimientos deben de ser el Mesías y la Torah. Y este patrón es la escalera que precisamente el patriarca Jacob vio en un sueño. ¿Ustedes recuerdan de qué se trató ese sueño? A ver, alguien que levante la mano y nos quiera contar el sueño. A ver. ¿Por allá? ¿Nadie? Están escribiendo. Están escribiendo. ¿Están escribiendo? A ver, Sergio. Pues dice que soñó que había una escalera donde subían y bajaban ángeles. Ok. Creo que había 7 cielos. Ok. Lo de aquí no es tan importante si no lo copian para que no se distraigan tanto. Ahorita nada más les quiero explicar algo de aquí, pero ahorita lo escribo. Pero a ver, ¿quién más me va a contar el sueño? Ya lo dijo Iván, ¿están de acuerdo? A ver, hermana Sirle, ¿usted se sabe el sueño por allá? ¿El sueño de Jacob? Soy una escalera. Ok, una escalera. ¿Sí, hermanos, están de acuerdo? Sí. Ok, tenemos una escalera. ¿Y qué pasaba, hermana? Y bajaban, Bajaban
La escalera unía el cielo con la tierra. Ok, la escalera estaba apoyada ¿en dónde? En la tierra. ¿Y qué conectaba? Ok, ¿y qué más pasaba? Subían y bajaban. ¿Subían y bajaban? Bajaban y subían. ¿Bajaban y subían o subían y bajaban? Subían y bajaban. ¿Qué les parece si van al texto, por favor? Hay una controversia aquí. No, bajaban y subían. Vamos a las escrituras. Busquen el pasaje en Bereshit, por favor, en Génesis. Lo vamos a estar adivinando, mejor lo buscamos. Porque no subían de la tierra Es Génesis capítulo... y subían. Ya se me perdió. Si alguien lo encuentra, dígame, porque ya se me perdió. Ahí voy. Es Génesis 28, 12. Tuvo un sueño, había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo. Los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Ok, entonces subían y bajaban. ¿Quiénes? Ángeles. ¿Todos están seguros que eran ángeles? De los mensajeros. Ok, entonces no estamos 100% seguros de que eran ángeles. Porque lo lógico que sería, ¿dónde están los ángeles? Y un ángel que esté en el cielo, ¿qué tendría que decir? Que bajaba. Pero aquí dice que subía. Sube de la tierra. Entonces, ¿de dónde viene la confusión de que son ángeles? Ok, la palabra hebrea para que se traduce como ángeles, ¿cuál es? No, talmidim es discípulos. Malachim. Se traduce como ángeles, pero ¿qué es exactamente en el hebreo malachim? ¿Ángeles? Mensajeros. Y en ese sentido no hay solamente mensajeros. Los ángeles sí tienen pues esa tarea. Algunos son ángeles mensajeros, no todos tienen, digamos, la misma función. Un ángel mensajero, pues yo pienso por ejemplo en Gabriel, digamos, ¿verdad? Que se le ordenó venir, bajar a entregar un mensaje. Pero no es una palabra en el hebreo propiamente para ángeles, sino que más bien es mensajeros. Y en ese sentido, usted y yo también podemos ser mensajeros. ¿Ok? Que vamos a dar un mensaje o vamos a compartir un mensaje. Entonces, el rabino sugiere que lo que está escrito aquí no son ángeles que bajaban y subían, sino mensajeros que están en la tierra y suben a los cielos y nuevamente bajan a la tierra. De la tierra al cielo. Mensajeros terrestres, donde usted y yo podemos pues entrar en ese grupo de mensajeros. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos a los mensajeros y tenemos la escalera. Tenemos el cielo y tenemos la tierra. ¿Qué creen ustedes que esté simbolizando la escalera? En un nivel remés, donde vamos a buscar simbolismo, ¿qué estará representando la escalera? El Mesías. Ok, muy bien. ¿Por qué? No conecta con el Padre. Ok, bueno, allá dice el hermano porque el Mashiach mismo dijo, yo soy el camino. Entonces puede estar representando la escalera Mashiach. Muy bien, es una interpretación judía, porque acuérdense que el rabino pues utiliza midrash, utiliza escritos rabínicos en todo este libro que él escribe. Entonces una es que es el Mashiach y pues esa es con la que nosotros nos quedamos. El Mashiach es quien conecta el cielo con la tierra, quien une ambos reinos. Y la idea de que se estableciera un Mishkan era que aquí en la tierra hubiera como una especie de modelo de lo que hay arriba en la tierra. Y como decimos en la oración que conocemos como Padre Nuestro, que lo que sucede en el cielo, lo que se hace allá, también se haga en la tierra. Ese es el concepto de Mishkan. Y sabemos,
como lo hemos explicado, primero fue el Mishkan, el tabernáculo, después fueron los templos, primer y segundo templo, y posteriormente pues va a ser el reino. Entonces, la idea es que lo que sucede en el reino de los cielos suceda también en la tierra, que sea una réplica, y quienes participamos en ello pues somos los mensajeros. Por eso dice que nosotros como mensajeros que estamos en la tierra subimos a través del Mesías a contemplar el modelo de lo que se hace en la tierra, y luego bajamos a tratar de replicar lo que sucede en el cielo, pues acá. Ese es nuestro propósito. Entonces, bueno, tenemos la escalera que es el Mesías, pero también los rabinos dicen que cada uno de los peldaños de la escalera están representando algo. ¿Qué creen ustedes que pueda estar representando? Los mandamientos. Muy bien. Ay, ya tienen una mente bien judía, rabínica ustedes. Muy bien. Los mandamientos, así es. Ellos dicen que la escalera también es la Torah, y que cada uno de esos escalones que se suben pues son precisamente los mandamientos. Entonces, volviendo a la figura, si nosotros somos mensajeros y queremos traer el reino de los cielos aquí a nuestra tierra, lo más importante que tenemos que hacer es que una vez que conocemos quién es la escalera y que conocemos a Mashiach, también vayamos pues subiendo en nuestra obediencia al Eterno. Y cada que nosotros subimos un peldaño, esto es, observamos los mandamientos, pues estamos cumpliendo con nuestra función. De esa forma es como usted está replicando lo que sucede en el cielo acá en la tierra, en lo individual. Porque pues sabemos que en los cielos se hace la voluntad del Eterno. Por eso decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿cómo logramos esa conexión y traer el reino a la tierra? Pues a través de nuestra obediencia a los mandamientos. Entonces esta es la explicación de los rabinos que le dan a esto pues de la escalera. Y luego aquí tenemos solamente para agregar un poquito a lo que decíamos de que, bueno, la frase que aparece ahí en Bereshit, Génesis, es ascendiendo y descendiendo sobre ella, cuando se habla de la escalera, que los mensajeros ascienden y descienden sobre ella, así se traduce. Pero en el hebreo la palabra que aparece como sobre ella es la palabra bo. Entonces aquí le voy a pedir a mis estudiantes del curso de hebreo qué significa la preposición be. Be. ¿Se acuerdan que estudiamos preposiciones? Be, al, in. Be, ¿qué significaba? No. Be. Sobre, en. ¿Qué significaba? No es En, ajá. Be era en. Y luego, cuando le agregábamos el sufijo o, ¿de quién estábamos hablando? ¿De qué persona? Que nos quedaba como bo. La terminación o, ¿de quién nos está hablando? De él. Muy bien, hermana. Entonces, en hebreo, esta palabra bo sería en él. Y con esto el rabino nos comprueba que esta palabra es más utilizada cuando estamos hablando de una persona que de una cosa. Entonces, no es lo mismo, porque algunos dicen, bueno, era una escalera, pero el rabino dice que esto de en él pues no se utiliza para una cosa, sino más bien para una persona. Por eso él decía que aquí se está hablando pues precisamente de Mashiach, que asciende y desciende en el Mashiach, porque se está hablando de una persona. Para eso se utiliza esta preposición y es la terminación para él, no para la escalera como tal. Entonces es la explicación que da para comprobar que está representando al Mesías. Bueno, y se vuelve interesante para nosotros en esta parte profética, porque esta tarea de ascender y descender, vamos a ver antes el versículo de Juan. Vamos a Juan capítulo 1.
por favor, Juan capítulo 1. Porque Mashiach mismo utilizó esta frase y vamos a ver en qué contexto fue que la utilizó. Lucas. Juan, aquí está. Juan capítulo 1. Bueno, sabemos que aquí pues primeramente presenta al Mesías y luego habla del testimonio de Yohanan el Inmersor y luego a partir del verso número 35 nos habla de cuando Mashiach comienza a llamar a sus discípulos. De hecho ahí a lo mejor tiene como título sus primeros discípulos. Entonces ahí empieza a llamar a los discípulos y en el verso número 51 es cuando aparece esta frase, en el contexto de llamar a los discípulos. Y esta frase es dicha cuando dice, Yahoshua vio, verso 47, que Natanael venía hacia él y dijo de él, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Yahoshua le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Yahoshua le dijo en respuesta, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los mensajeros de Elohim subiendo y bajando sobre ¿quién? Es exactamente la misma frase que tenemos acá en el sueño de Jacob. Entonces no nos queda duda que la escalera está representando a Mashiach, porque aquí el mismo Mashiach dice que iban a subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Y en qué contexto lo está diciendo cuando él está llamando a sus discípulos? No está hablando de ángeles, porque él está llamando precisamente a quienes van a ser los mensajeros, los encargados de proclamar el mensaje del reino. Entonces, por eso también podemos concluir que los mensajeros, pues, podemos ser nosotros y cualquiera que, pues, adopta o acepta esa tarea o quien al Eterno ha llamado para proclamar su mensaje. ¿Ok? Entonces, ahí está algo para darnos más claridad. Y esta tarea en tiempos proféticos tiene que ser mucho más fuerte, mucho más constante. Y recuerden que el hebreo para nosotros no es solamente un idioma, sino que también está lleno de mensajes y de códigos. Las mismas letras, pues cada una tiene su valor numérico. Y fíjense, muy interesante lo que el rabino nos dice, que esta frase, ascendiendo y descendiendo sobre ella, tiene el mismo valor numérico que Babel, Umadai, Beyabán, Berromí, que es Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Estos pueblos, estos imperios más bien, que han dominado a Israel, pues en algún momento de la historia. Entonces, esto nos habla que en tiempos de opresión y de exilio, la tarea de ascender y descender tiene que intensificarse, ¿okay? De una manera pues mucho más fuerte, porque la única forma de salir bien librados de este tiempo de exilio que todavía nosotros estamos viviendo, pues lo que nos va a ayudar va a ser el estar cumpliendo con esta tarea, el de descender, ascender y descender sobre la escalera, que ya dijimos no es otra cosa que estar en el Mesías y obedecer los mandamientos. Entonces, ambas tienen el mismo valor numérico de 428 y 428, y si usted quiere hacer la tarea, pues apunte las letras y haga todo el valor de cada letra, que ya también lo hemos aprendido en algún momento. Entonces, hemos dicho también desde un principio, desde la introducción de este libro, que lo que el libro nos trata de hacer ver es que en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos días, los tiempos finales,
pues hay una tarea que tenemos que hacer. Desde un principio dijimos que esto se trataba de hacernos ver que no somos espectadores nada más, sino que tenemos un papel importante, sobre todo a raíz de esta pandemia, que fue algo que pues cambió al mundo entero y que nos hace ver que cada vez nos queda menos tiempo. Entonces todos dijeron, sí, yo creo que estamos en los últimos tiempos, y dijimos, bueno, si lo creemos, entonces hay que poner manos a la obra. Y esto es lo que ha tratado el libro, pues en la introducción y en este primer capítulo, que lo que estamos viviendo, a pesar de que pudiera parecer muy desalentador y sabemos que mucha gente pues está sufriendo, eso no lo podemos negar, pero tenemos que tratar de verlo como una oportunidad para compartir el mensaje. Y ya vimos aquí nuevamente que el fundamento de lo que nosotros vayamos a hacer, de ese Mishkan que nosotros tenemos que establecer, es la Torá y el Mesías. Y aquí lo vemos también con este modelo del sueño de Jacob, donde tenemos al Mesías como la escalera y la Torá como cada uno de los peldaños que tenemos que subir. Ahora bien, eso es en lo individual. Pero ¿cómo vamos a hacer para, o sea, de qué se trata? No nada más de que nosotros nos quedemos con esto. Sí, yo estoy obedeciendo y sí, yo ya creo en el Mashiach, pero ¿qué más vamos a hacer? Entonces vamos a ir a otro modelo, un poquito más adelante, ahí mismo en Génesis, a un Mishkan que existió antes que el que conocemos en Éxodo. Una tienda de la que se habla por ahí. ¿Alguien sabe o se imagina de qué tienda se está hablando? La tienda de Abraham, de nuestro padre Abraham. Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos de esta tienda que construyó Abraham? ¿Por qué la construyó? ¿Qué se dice? También se habla mucho de esto en el Midrash. ¿Qué han escuchado acerca de la tienda de Abraham? Que siempre estaba abierta. Ok, precisamente en esta festividad, el primer día, ¿verdad? Hablamos de eso, que él hizo una tienda y ahí en su tienda él normalmente pues ahí estaba. ¿Y qué estaba esperando? Muy bien, que pasara la gente. ¿Para qué? Para ofrecerle que descansara, agua, ¿Qué? Que lavara los pies y también les ofrecía comida. Muy bien, comida, bebida, descanso. ¿Y algo más que crean que Abraham hacía o que aprovechaba una vez que estaban ahí? Ok, les enseñaba precisamente lo que fue una tarea también en esta semana, la importancia pues de reconocer al Eterno y quizá pues de poner en práctica los mandamientos. Entonces él aprovechaba, para esto servía su tienda. Entonces esto nos enseña que no solamente nosotros tenemos que subir esa escalera, sino que también tenemos una función como colaboradores del Eterno para ayudar a otros a que suban la escalera. Y esto lo vemos pues con este primer Mishkan, digámoslo así, que también hubo, donde las puertas estaban abiertas y hay un relato aquí que nos habla precisamente de esto, en Génesis, que nos habla de que ¿a quién recibió Abraham allí en su tienda? Ok, llegaron unos varones por ahí y ¿qué hizo Abraham? Les ofreció de todo, ¿verdad? Comida y rápido, prepárate unos panes y prepara una buena comida y vamos ahí nada más para hacer hincapié y ya para cerrar esto al verso. Está en Génesis 16. Bueno, algo importante. ¿Qué había pasado antes de ese evento? Algo muy importante que había pasado en la vida de Abraham. Se circuncidó. Ok, se acababa de circuncidar. Muy bien, eso lo vemos en Génesis capítulo 16, si no me equivoco, déjenme comprobarlo. El capítulo 16, 17 nos habla acerca de la circuncisión.
Ajá. Y allí el capítulo número 18, cuando se acababan de circuncidar, dice que pues Yahweh estaba sentado a la entrada, dice el verso 18:1, sentado a la entrada de la carpa o de la tienda que él tenía. Entonces ahí está sentado como de costumbre, esperando que alguien pase para poder ser hospedador, para poder ayudarle. Y dice que estaba en el encinar de Mamre y en los midrash o en los rabinos dicen que Abraham ahí había plantado como un árbol, ¿verdad? Que también daba sombra para los viajeros y ahí tenía su carpa. Y algo muy importante que quiero hacer notar es que dice que estaba centrado a la entrada de la carpa cuando, ¿qué, hermanos? Bueno, antes, estaba sentado a la entrada de la carpa a la hora más calurosa del día, cuando el día más calentaba, dice mi versión, ¿las suyas? Cuando el día calentaba al calor del día. Me quedo con la de Carlita, ¿cómo dijiste? A la hora más calurosa del día, ahí estaba él en su carpa, esperando que alguien pasara, y ya dice todo lo que sucedió, ¿verdad? Que les trajo agua para que se lavaran los pies y se recostaran bajo el árbol que él tenía ahí, les preparó comida, y bueno, todo esto que hizo, que les hizo 20 kilos de la mejor harina, y los atendió y todo esto. Pero lo que más quiero resaltar es la frase cuando a la hora más caliente del día o al calor del día. Porque el rabino dice que esta frase del calor tan fuerte está representando algo. La hora más caliente del día, ¿qué se imaginan que puede estar representando simbólicamente? Algo que se les ocurra. La hora más caliente del día. ¿Les parece a ustedes la hora más caliente del día como algo agradable? Te da más sed, te da sueño, te da cansancio. Ok, te da sed, ok, muy bien, sed, sueño, cansancio, como algo incómodo que te fastidia, muy bien. Muy bien, entonces aquí el rabino dice que la hora más caliente del día está representando precisamente pues tiempos de prueba o de dificultad. Incluso dice que en los profetas hay frases así que hablan acerca como de días de juicio del Eterno, y el Eterno los presenta como cuando el calor, cuando su calor se hace sentir como que en esos días. Está hablando como de juicios o de pruebas o de eventos así no nada agradables, ¿verdad? Entonces, pues lo que se quiere resaltar aquí, o el punto es que que Abraham se encontraba, ¿se cree que en qué día se encontraba después de la circuncisión? En el tercer día. En el tercer día. Y las mismas escrituras nos dicen, cuando habla de la venganza de los hijos de Jacob, de lo que hicieron con Dina, que ¿cuándo los atacaron? En el tercer día. Y hasta ahí dice, porque es el día como que hay más dolor. ¿Dónde? Había escuchado algo así de un rabino que da explicación sobre esto y decía que Abraham oró al Eterno para que le diera fuerzas porque él quería cumplir con esa misión de atender a los viajeros, pero él estaba con mucho dolor porque en el tercer día es cuando más dolor tiene después de la circuncisión. Sí, o sea, está comprobado científicamente que es el día donde hay más dolor. Entonces él tiene un dolor pues bastante fuerte, y luego esta frase que dice al calor del día, pues está representando tiempos de sufrimiento, de dolor, de juicio, como los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Precisamente esas fueron las palabras que dijimos en nuestra primera clase, cuando dijimos, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas, de lo primero que piensan cuando vemos coronavirus o pandemia, y dijeron ustedes sufrimiento, dolor, enfermedad. Entonces, esto es lo que está representando. Pero a pesar de todo eso, y de que Abraham se sentía mal, tenía un dolor pues físico, un malestar, él está ahí en la carpa, en su mishkan, pues presto para servir. Entonces nuevamente comprobamos con este modelo lo que el libro nos quiere transmitir,
que en estos días difíciles que estamos viviendo, la forma en que nosotros podemos establecer el Mishkan, pues es precisamente sirviendo a las personas y compartiéndoles pues acerca de la importancia de reconocer al Eterno y de guardar sus mandatos. De esa forma, pues estamos nosotros subiendo la escalera y también estamos ayudando a alguien a que suba cada uno de los peldaños de la escalera. Y de esa forma estamos replicando el reino de los cielos en la tierra. Pero podemos seguir ese patrón. Entonces aquí vemos que lo más importante también en esta tarea de establecer el Mishkan es las relaciones los unos a los otros. Y contrario pues a lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué fue el concepto que se manejó en esta pandemia? Distanciamiento social, confinamiento. Todos en sus casas, nadie salga, no te puedes relacionar con otras personas. Y bueno, está bien, lo entendemos, pero que eso no nos lleve, porque puede caer en que el distanciamiento nos haga ser muy egoístas y ya solamente estar pensando pues en nosotros mismos. Lo que quiere transmitir aquí es que Abraham pudo ser egoísta y pudo decir, bueno, yo me siento mal, estoy enfermo, yo pues no quiero estar ahí con mis puertas abiertas y tener que servir. Él lo pudo decidir así, pensando en que esa circuncisión o ese dolor que estaba experimentando, pues puede ser cualquier circunstancia que usted esté atravesando en lo individual. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Sí, todos, nosotros, tanto creyentes como no creyentes. Pero nosotros tenemos ese llamado, y sobre todo en nuestros tiempos, a no ser egoístas y a no estar pensando nada más en nosotros mismos, y que ese distanciamiento no nos lleve pues a estar solamente pensando en nuestros problemas, porque nosotros tenemos esa tarea de dejar un poquito al lado lo que nos pasa a nosotros y enfocarnos en los demás, en lo que puedo hacer, en la tarea que se me ha encomendado. Entonces, pues esto es lo que nos enseña el modelo del Mishkan, del patriarca Abraham, lo que él hacía y cómo nosotros podemos pues obtener una enseñanza de ello, de lo que él hacía, y sobre todo pues ponerlo en práctica. Y bueno, pues esto es lo que nos dice acerca de esto, de este modelo de Abraham, de este Mishkan que él puso, y dice que este es un modelo asombroso, que nosotros pues hoy en día podemos tener ese mismo propósito, que es enseñar a las naciones las palabras de la Torá y dirigirlas hacia la presencia divina. Y con esto pues estamos cumpliendo el mandato de establecer un Mishkan. Con esto estamos reparando pues el pecado que hemos cometido. De esto se trata, la reparación. Entonces pues vamos avanzando en esto del Mishkan y vamos viendo otra vez que no es algo físico, no es un lugar, una construcción, sino que se trata de nuestra obediencia, de lo que estamos haciendo, de nuestro propósito, de nuestro servicio al Eterno, de lo que estamos compartiendo, de a quienes les estamos hablando, de a quienes estamos ayudando y los estamos dirigiendo por el camino de los mandatos del Eterno. De eso es de lo que se trata el Mishkan de nuestros días. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta de estos dos modelos que vimos hoy o algo que quieran agregar, algún comentario. ¿Alguien? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bastante bien explicada. Bueno, hermana, muy bien. ¿Algo que quieran agregar para la clase? Para enriquecer la clase, ¿no? ¿Algo? Sí. En las ciudades ahí. Sí. Bueno, lo que el rabino decía aquí es que, bueno, esta frase y esta frase tienen el mismo valor numérico. Y pues él dice, el idioma hebreo está lleno de códigos y de numerología. Entonces, como él lo toma, es que la tarea de ascender y descender, que ya dijimos que es pues tener al Mashiach y obedecer sus mandamientos, se tiene que intensificar en tiempos de exilio. Y por eso aparecen aquí Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que son los imperios que han llevado al exilio a Israel. Entonces, hoy en día todavía estamos viviendo un exilio, si no es que el más grande de los exilios. Entonces,
pues como es el mismo valor numérico, él lo interpreta así, que la tarea en nuestros días, que son los últimos días, y el último exilio, pues se tiene que hacer con mayor fuerza, ¿verdad? Con más esfuerzo en los tiempos en los que estamos viviendo. Que por ahí también tienen los conceptos hebreos. Si no los tienen, los que vimos en la introducción, acérquense por allá a la hermana Irene. Yo veo que sí tiene sus notas, o Carlita, alguien que no tenga las notas, porque a lo mejor la próxima semana les voy a preguntar, porque ya se acabó el capítulo del coronavirus y el Mishkan. O sea, a lo mejor un examen rapidito, así, rapidito, 5 preguntitas, para que se aprendan los conceptos hebreos de dolores de parto, últimos días, endulzar el juicio, ¿ok? Y la próxima semana iniciamos capítulo nuevo que se va a llamar el coronavirus y el Berur. Berur. ¿Qué es Berur? No les voy a decir. No, el coronavirus y el Berur. Esto hasta aquí es el coronavirus y el Mishkan. Próxima semana el coronavirus y el Berur. Es un concepto hebreo, obviamente. Bueno, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Y no sé qué siga. Bye a los hermanos que nos estuvieron acompañando aquí, virtual. Adiós.